Llegó finalmente el día, hoy podría irse a ley o no, eso está por verse y eso es parte de las gestiones intensas que se han desarrollado por autoridades y dirigentes del oficialismo y también de la oposición, porque este jueves la Cámara de Diputados va a votar en tercer trámite finalmente la reforma previsional, que ya decía yo, podría ser despachada a ley de la República o en el peor de los casos, para quienes suscribieron el acuerdo, terminar en una comisión mixta que volvería a complicar ya muy radicalmente los plazos. Hay voces en el gobierno que anticipan una aprobación del proyecto, aunque la moneda no canta victoria. Juan Espinosa, te escuchamos. A partir de las 10 de la mañana, la sala de la Cámara de Diputados comenzará a tramitar la reforma previsional en el último paso en el legislativo antes de convertirse en ley de la República. Se necesita el voto favorable de 77 diputados, tanto en el trámite general como también en las particularidades que se pueden requerir, las que aún se pueden solicitar hasta poco antes del inicio de la sesión. En el gobierno hay expectación por el resultado del debate, aunque algunos actores proyectan un escenario de entre 90 y 100 votos a favor, principalmente por lo que podríamos llamar la resignación de algunos legisladores que no están de acuerdo con algunos aspectos de la reforma, pero la votarán a favor pensando en los electores de sus distritos. Escuchamos a Rubén Oyarzo, Gonzalo Vinter y Marcos Ilavaca. Llevamos 13 años discutiendo una reforma de pensiones y aquí los beneficiarios son nuestros adultos mayores, así que vamos a votar a conciencia, pero todavía no he tomado una decisión. Yo tengo un montón de posiciones que me hacen complejo este proyecto. Sin embargo, he podido observar que el clamor es que esto termine cuanto antes. Por lo tanto, hoy día estoy principalmente porque el presidente Boric pueda promulgar este proyecto de ley esta semana. Mira, tal cual hoy día está el estado de las cosas y viendo lo que ocurrió en el Senado, yo creo que no va a ocurrir nada anormal y mañana se va a aprobar esta, insisto, mala reforma de pensiones. Otros, en tanto, en la derecha se mantienen en pie de guerra, buscan aún la forma de torcer la proyección de votos y que la reforma no se apruebe. Escuchamos a los diputados Cristian Lavé, Camila Flores, Luis Sánchez y Johannes Kaiser. Yo no voy a aprobar una reforma de pensiones, que lo que hace es que obliga a los chilenos a tenerle un préstamo al Estado. Y hoy día esta reforma le toca los bolsillos a los chilenos. Y eso a mí no me gusta. Mantengo más firme que nunca mi voto en contra para la votación en particular. Somos varios los diputados de Chile Vamos que hemos decidido hacer un cambio a lo que va a ser en general la coalición. No hay dos posturas dentro de la bancada, menos en estos temas tan relevantes. Aquí creemos que esta es una pésima reforma. Vamos a votar en contra y vamos a solicitar votaciones separadas para que, entre otras cosas, la gente ponga su voto donde pone su lengua. La aprobación de las distintas votaciones dejará los elementos o la ley en su totalidad lista para ser despachada a la espera de la promulgación que haga el presidente Gabriel Boric, quien ayer oficializó el decreto que cita a las sesiones necesarias para el despacho de la reforma a las pensiones. Un escenario altamente improbable a esta hora de la mañana es que algunos elementos terminen en comisión mixta. En caso de ocurrir eso, se obligaría a una nueva planificación legislativa que podría incluir trabajo especial, posiblemente en jueves y viernes. Juan Espinosa, ADN. No, claro, y a propósito de esa comisión mixta, lo más oscuro, según los pronósticos de quienes han promovido este acuerdo, es que esto pase definitivamente para marzo y que el piso político que hoy día tiene ese consenso, que ya es débil y tambalea cada cierto rato, en marzo pueda ser aún más incierto a propósito, entre otras cosas, del escenario electoral, presidencial y parlamentario que se abre desde ese mes de este año. Ayer las gestiones fueron de los ministros de gobierno, pero también de dirigentes como el presidente de RN, Rodrigo Galilea, también como el senador Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, en reunión con los parlamentarios, en reunión con los diputados para persuadir, para despejar las dudas. Si fuera necesario, decían, apretar algunas tuercas para tratar de alinear la mayor cantidad posible de parlamentarios del oficialismo y la oposición para que la reforma de las pensiones sea aprobada en forma íntegra, tal como decía Juan, y sin ningún rechazo a lo que despachó el Senado, porque sabemos que cualquier cambio, aunque sea menor, obligaría a esa comisión mixta. Los resultados, en todo caso, habrían sido positivos a propósito de esas gestiones y, tal como decía Juan, las disidencias serían acotadas y más o menos las que ya conocemos, de la UDI, de Camila Flores en RN. Hay algunas dudas en el oficialismo lo que vaya a ser el Partido Liberal, los radicales, Acción Humanista, pero
al oficialismo y a la oposición debiera alcanzarlo holgadamente por sobre los 77 votos para avanzar con esta reforma previsional. Sí, en el debate interno se suman además las voces de numerosos especialistas, economistas, no solo del oficialismo, sino que también de la oposición, algunos economistas que incluso hoy día asesoran, por ejemplo, la candidatura presidencial de Eli Matei, todos quienes se manifiestan a favor de la aprobación de este proyecto. Lo peor, dice la mayoría, es seguir con las cosas tal como están. Pero en medio de todo esto se ha conocido en las últimas horas una carta que envió a La Moneda al presidente Gabriel Boric, David Chavern. Él es presidente del Consejo Americano de Aseguradores de Vida. ¿Y por qué es relevante esto? Porque este es un gremio privado que agrupa a una serie de aseguradoras en Estados Unidos que son controladoras de 3 AFPs en nuestro país. Hablamos de Principal, que controla AFP Cuprum, de MetLife, que está en el control de AFP Provida, y de Prudential, que junto a la Cámara de la Construcción está en el control de AFP Habitat. Pues bien, en esta carta lo que dicen estas aseguradoras de Estados Unidos es que en la actual reforma de pensiones, tal cual como se está discutiendo, constituye una expropiación de sus intereses. En representación de los inversores de Estados Unidos en el sector de pensiones chileno, esta carta da cuenta de las preocupaciones sobre la reforma de pensiones que está ahora legislándose y el impacto que tendría y la violación, dice, de los derechos de inversión de los inversores estadounidenses, valga la redundancia, en el sector de pensiones. Chile, cito textual, ha construido una reputación bien merecida como un socio confiable, comprometiendo a honrar los tratados internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile. Sin embargo, señala, la reforma de pensiones propuesta no solo socava esos compromisos, sino que también crea ventajas injustas para los nuevos participantes del mercado a expensas de los inversores estadounidenses. Básicamente aquí lo que señalan es que la propuesta de obligar a una licitación bienal de afiliados de pensiones constituiría una expropiación de inversiones significativas de Estados Unidos en Chile y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones al derecho internacional. Vamos a ver en qué termina esto. No deja de llamar la atención que incluso se aluda en esta carta a todas las medidas que está tomando Donald Trump en el último tiempo, que por de pronto está desconociendo todos los tratados bilaterales y multilaterales que ha firmado Estados Unidos. O sea, sin ir más lejos, todo este anuncio, por ejemplo, de aumentar los aranceles no solo a sus vecinos de México y Colombia, si es que no cumplen determinados tratos, digamos, en materia de migraciones, evidentemente vulnera estos acuerdos comerciales, y es a lo cual están aludiendo los aseguradores también en Estados Unidos respecto de los temores que ellos tienen si es que se implementa esta reforma de pensiones. Claro, hay algunos que ya sacan conclusiones, que ponen términos sobre la mesa como la soberanía, como qué significa este reclamo, que cuando dicen expropiación, ¿esto qué significa? ¿Que los recursos eran de quién? ¿De qué parte de estos actores? Además ha llamado un poco la atención porque la Asociación de AFP en Chile no ha emitido ninguna declaración, por lo menos hace 2 semanas, que fue cuando el gobierno ingresó las indicaciones que cambiaron el proyecto de reforma previsional casi por completo. Lo vamos a seguir y vamos a seguir comentando con ustedes también este tema aquí en ADN.